La jueza reconoce a su amigo de la infancia en el juicio. Lo que suceda a continuación te dejará en shock. Elena Castillo estaba sentada en su imponente silla de magistrada en el Tribunal del Distrito, rodeada por los murmullos habituales que preceden el inicio de un juicio. Para ella, ese ambiente era tan familiar como el peso de la toga negra sobre sus hombros. Un nuevo expediente fue colocado frente a ella por el oficial del tribunal, acompañado de un breve aviso. Próximo caso, Juan Suárez. El nombre hizo que su corazón tropezara en un ritmo irregular. Por un instante, los ruidos a su alrededor parecieron disolverse. Juan Suárez. No podía ser. La mente de Elena se llenó de un torbellino de recuerdos. La sonrisa de un niño de ojos vivos, la risa que resonaba por las colinas del pequeño pueblo donde crecieron, el sonido amortiguado de las reprimendas de su padre. Respiró hondo, intentando controlar la avalancha de emociones mientras abría el expediente. El rostro de Juan, ahora más envejecido y endurecido por el tiempo, la miraba desde una foto de registro criminal. Acusado de robo y asesinato. Era él. Cuando Juan fue escoltado hasta el tribunal, las palabras ensayadas en la mente de Elena desaparecieron. Estaba diferente. La juventud vibrante había sido sustituida por una expresión marcada por la desconfianza y el agotamiento. A pesar de ello, algo en él seguía siendo inconfundiblemente Juan, el chico con quien había compartido secretos y sueños imposibles. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Juan pareció titubear, su mirada delatando un destello de reconocimiento. Pero pronto desvió los ojos, endureciendo la expresión. Elena, por su parte, intentó disimular el impacto de ese intercambio silencioso. La sala estaba llena, y cualquier demostración de emoción sería vista como debilidad. La fiscal inició el caso, presentando una narrativa sencilla, casi perezosa. Juan había sido captado en un video de seguridad de una tienda de conveniencia. El dependiente lo acusaba de haberlo empujado antes de robar la caja registradora. No había testigos adicionales ni evidencias físicas concluyentes, solo un historial criminal menor que servía como base para la acusación. Mientras escuchaba a la fiscal, Elena sintió una punzada de inquietud. La presentación era superficial y las pruebas débiles. Aún así, debía mantener la imparcialidad. Entonces, Lucía Ramírez, la abogada defensora de Juan, se puso de pie. Joven, con una postura segura, Lucía tenía un brillo en los ojos que indicaba determinación. Su señoría, lo que veremos aquí es un ejemplo clásico de cómo los prejuicios y las investigaciones descuidadas pueden llevar a un juicio injusto. Elena se inclinó ligeramente, observando mientras Lucía comenzaba a cuestionar las pruebas. El video de seguridad, grabado con baja calidad, mostraba únicamente a un hombre con una sudadera azul, de espaldas a la cámara, cometiendo el delito. Juan fue arrestado porque un policía local que conocía su historial creyó que encajaba con la descripción. Mientras Lucía hablaba, Elena no pudo evitar que su mente vagara al pasado. Recordó cuando Juan, siendo aún un niño, fue acusado injustamente de robar manzanas en el mercado. En aquel entonces lo expulsaron de la tienda antes de que pudiera siquiera explicar que solo estaba mirando. Ella no hizo nada para defenderlo. El juicio continuó, pero para Elena cada palabra parecía resonar con las injusticias acumuladas de toda una vida. Sentada en esa silla, se sintió aplastada entre la responsabilidad profesional y el peso emocional de enfrentar un fragmento de su historia que había tratado de enterrar. Cuando el primer día de audiencias llegó a su fin, Juan fue escoltado fuera de la sala. Antes de desaparecer por la puerta, miró hacia atrás una vez más, como si buscara algo o a alguien. Elena percibió que esa mirada llevaba más que rencor.
Era un reflejo de lo que los años de silencio habían destruido. De vuelta en su despacho, sola, Elena cerró los ojos y respiró hondo. La silla cómoda ahora se sentía como un trono de espinas. Juan Suárez no era solo un nombre en un expediente. Era un recordatorio vivo de lo que pudo haber sido y de lo que temía no poder reparar nunca más. El reloj marcaba el final de la jornada, pero Elena sabía que esa noche sería larga. El pasado, como un visitante no deseado, había regresado y tendría que enfrentarlo, quisiera o no. El silencio en el despacho de Elena era interrumpido únicamente por el leve sonido del reloj de pared. Había intentado revisar otros casos, pero sus pensamientos insistían en vagar hacia un tiempo que creía haber dejado atrás. Era una tarde de verano en el pequeño pueblo de Campo Sereno donde Elena creció. El aire estaba cargado de polvo y calor, y la risa de una niña resonaba entre los campos de girasoles. Era ella, con su cabello recogido en 2 trenzas, corriendo tras una cometa descontrolada. La cometa finalmente cayó sobre una vieja cerca, y antes de que pudiera alcanzarla, un niño delgado, con una sonrisa atrevida y ojos brillantes, apareció para ayudarla. ¿Esto es tuyo?, preguntó él, sosteniendo la cometa como si fuera un trofeo. Sí, pero podía haberla tomado yo sola, respondió Elena, fingiendo indignación, aunque claramente estaba aliviada. Quizás, pero no tan rápido. Soy Juan. Esa fue la primera de muchas conversaciones. En los meses que siguieron, los dos se volvieron inseparables, compartiendo secretos, risas y pequeñas aventuras lejos de las miradas críticas del pueblo. Elena sabía que había algo prohibido en su amistad. Ella era hija de un comerciante respetado, con una vida estable y una casa grande. Juan era de una familia que apenas podía mantenerse, viviendo en un barrio marginado. A pesar de eso, encontraban refugio el uno en el otro. Juan era intrépido, creativo y siempre tenía una solución para los pequeños problemas que enfrentaban. Cuando el padre de Elena la obligaba a pasar horas estudiando, Juan era quien la animaba, llamándola para jugar en el arroyo cercano. Cuando Juan era objeto de insultos o miradas despectivas en el mercado, Elena lo defendía con la ferocidad de alguien mucho mayor que sus 10 años. Había momentos, sin embargo, en que la diferencia entre ambos era imposible de ignorar. Una vez, mientras jugaban frente a la iglesia, una mujer pasó junto a ellos, frunciendo el ceño. «Deberías saber con quién andas, niña», le dijo a Elena con tono de reproche. Elena nunca se lo contó a Juan, pero eso quedó grabado en su memoria. Aunque no entendía completamente, sabía que el pueblo veía su amistad como algo indebido. Todo cambió una tarde, poco antes de que Elena cumpliera 12 años. Estaban sentados bajo un árbol, compartiendo pedazos de un mango que Juan había rescatado de un huerto cercano. Elena recuerda el sonido de los pasos antes de verlo. Su padre, caminando a grandes zancadas, con el rostro rojo de ira. «¿Qué haces aquí con él?», preguntó el padre de Elena con una voz cargada de desaprobación. «Papá, es solo mi amigo, Juan», respondió ella con el corazón acelerado. «¿Amigo? No tienes nada que andar con esa clase de gente. Ahora, vete a casa». Elena intentó protestar, pero la mirada de su padre no admitía discusión. Juan, normalmente tan audaz, solo bajó la cabeza. No dijo nada, pero la mirada que le dirigió mientras se alejaba fue suficiente para romperle el corazón. Esa noche, Elena escuchó la conversación entre sus padres. «Ella tiene un futuro por delante», decía su padre, «y no puede mezclarse con gente como él». Fue la última vez que vio a Juan en mucho tiempo. Poco después, supo que él y su familia se habían mudado. El recuerdo de ese día nunca la abandonó.
Al crecer, Elena se dedicó por completo a los estudios, decidida a ser la mejor en todo. Convertirse en jueza era más que un sueño profesional. Era su forma de buscar justicia en un mundo que parecía siempre inclinado en contra de personas como Juan. De vuelta al presente, sentada en su despacho, Elena sentía el peso de la culpa. Había obedecido a su padre, cortando el lazo que tanto significaba para ella. Juan, por su parte, había sido llevado por una corriente que nunca eligió. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el oficial de justicia, trayendo más documentos del caso. Elena agradeció con un gesto, pero su mente seguía atrapada en el pasado. Esa noche, sola en su apartamento, Elena abrió un cajón olvidado y encontró una foto amarillenta. En ella, 2 niños reían juntos bajo la sombra de un árbol. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese niño ahora era un hombre acusado injustamente y sabía que, de alguna forma, había contribuido a eso al alejarse. Elena cerró el cajón con determinación. Fuera lo que había ocurrido en el pasado, no podía permitir que las sombras de ese tiempo le impidieran hacer lo correcto ahora. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos e incluso algunos miembros de la comunidad que parecían tener opiniones ya formadas sobre el caso de Juan Suárez. Las luces frías de la sala iluminaban a Elena Castillo mientras ajustaba sus gafas y se preparaba para el inicio formal de las presentaciones del caso. La fiscal, una mujer de mediana edad con una postura firme, comenzó el proceso con una narrativa directa, pero carente de emoción. Damas y caballeros, el acusado, Juan Suárez, fue identificado como el autor de un robo en una tienda de conveniencia en el centro de la ciudad. Fue captado por las cámaras de seguridad y reconocido por el empleado, quien fue agredido durante el incidente. La fiscalía probará que el señor Suárez, con un historial de transgresiones, es culpable del delito. Juan, sentado junto a su abogada, mantenía una expresión neutra. Solo quienes lo observaran con atención notarían el apretón de sus manos, revelando la tensión que intentaba ocultar. La fiscal llamó a su primer testigo, el empleado de la tienda. Un joven de rostro cansado subió al estrado. Elena percibió el nerviosismo en su postura. ¿Puede confirmar que el hombre que está aquí hoy fue quien robó la tienda?, preguntó la fiscal. El empleado dudó antes de responder. Bueno, él se parece al hombre del video. ¿Se parece o es el hombre?, insistió la fiscal, buscando una afirmación más contundente. Creo que es él, respondió el empleado visiblemente inseguro. Elena anotó algo en su libreta. La incertidumbre del empleado ya era un punto débil en la acusación. Luego vino la presentación del video de seguridad. Una grabación temblorosa y de baja resolución fue proyectada en una pantalla. Mostraba a un hombre usando una sudadera azul, de espaldas, con rasgos indistinguibles. Parecía tomar algo de la caja mientras el empleado se encogía. Lucía Ramírez, la abogada defensora, se levantó inmediatamente después de la exhibición del video. Su señoría, solicito que quede registrado que el video no ofrece una identificación clara del acusado. No existe evidencia física alguna que conecte al señor Suárez con el delito, más allá de suposiciones basadas en este video de baja calidad. La fiscal lanzó una mirada fulminante hacia Lucía, pero no replicó. Sabía que el argumento era válido. El siguiente en testificar fue el policía responsable del arresto de Juan. Describió el momento en que encontró a Juan, usando una sudadera azul similar a la descrita en el relato del empleado, pero admitió que no encontró el objeto robado ni evidencias concretas en el lugar. ¿Tenía usted otras evidencias además de la sudadera para detenerlo?, preguntó Lucía durante el interrogatorio. Bueno, el historial del sospechoso, comenzó el policía, pero fue interrumpido. No pregunté sobre el historial, pregunté sobre evidencias. ¿Algo concreto? El policía vaciló. No, señora.
Elena observaba todo con atención. Era evidente que el caso contra Juan tenía más lagunas que pruebas, pero eso no impedía que el tribunal pareciera inclinado a condenarlo. La sala estaba cargada de juicios no expresados, basados más en la apariencia de Juan y su pasado que en las pruebas presentadas. Mientras la fiscalía continuaba presentando sus evidencias, más circunstanciales que concluyentes, Elena no podía evitar que su mente divagara al pasado de Juan. Siempre había sido acusado injustamente. En la escuela era el primero en ser señalado por cualquier problema, incluso sin pruebas. Era un patrón repetitivo. La tarde avanzaba y la fiscal, consciente de la debilidad de su caso, comenzó a destacar el historial de pequeñas infracciones de Juan, hurtos menores y desacato a la autoridad, todos ocurridos años atrás. Elena frunció el ceño. Sabía que un historial como ese podría inclinar al jurado en su contra, aunque no tuviera relación alguna con el caso actual. Cuando el día de audiencias terminó, Elena permaneció sentada unos minutos después de que la sala se vaciara. Reflexionaba sobre cómo el sistema parecía crear trampas para personas como Juan. Pequeños errores se convertían en cadenas que los mantenían atrapados para siempre, dificultando cualquier oportunidad de rehabilitación o justicia real. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Elena sentía su mente cargada. Mirando la ciudad a través de la ventana, sabía que el juicio apenas estaba comenzando. Pero algo era seguro. Juan Suárez no estaba luchando solo contra las acusaciones, sino contra un sistema entero que ya parecía haberlo condenado antes de que entrara en esa sala. La sala del tribunal estaba en absoluto silencio cuando Juan Suárez fue llamado a testificar. El aire parecía más denso, cargado de tensión y expectativa. Muchos en la audiencia, e incluso algunos miembros del jurado, ya tenían opiniones formadas. Después de todo, Juan no era un desconocido para el sistema judicial. Pero, ¿qué diría? Y más importante, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de aquel juicio? Juan caminó hacia el estrado con pasos firmes, aunque lentos. Vestía una camisa sencilla, cuidadosamente elegida para sugerir humildad, pero también dignidad. Se sentó y miró directamente a su abogada, Lucía Ramírez, quien le dio un leve asentimiento de aliento. «Por favor, identifíquese para el tribunal», dijo Lucía, iniciando el interrogatorio. «Me llamo Juan Suárez, tengo 33 años, trabajo como albañil y vivo en el barrio Jardín de las Flores». Hubo una breve pausa antes de la siguiente pregunta, un momento para que sus palabras se asentaran. «Juan, se le acusa de robo y asesinato en una tienda de conveniencia. ¿Cómo se declara?» «Inocente», respondió con voz firme. «No cometí ese crimen». Lucía comenzó a guiar el testimonio con habilidad, centrada en construir la narrativa de Juan. «Ha tenido problemas con la ley antes, ¿verdad?» Juan respiró hondo. Elena notó una ligera tensión en su postura. «Sí, los tuve. Hice cosas de las que no me siento orgulloso cuando era más joven. Cometí pequeños robos, me metí en peleas. Pero eso fue hace mucho tiempo. Desde entonces, he trabajado duro para cambiar mi vida». Un murmullo recorrió la sala. Elena observaba atentamente, sintiendo una mezcla de orgullo por el coraje de Juan y tristeza por la necesidad de que él tuviera que justificarse tanto. «¿Qué pasó la noche del crimen?», continuó Lucía. «Volvía a casa después de trabajar en una obra. Pasé por el bar de un amigo para recoger unas herramientas que me había encargado. Me quedé ahí unos minutos platicando y luego me fui. Cuando llegué a mi casa, la policía ya me estaba esperando». «¿Por qué no pidió que su amigo testificara a su favor?», preguntó Lucía. Juan dudó antes de responder, con una voz más baja ahora. «Porque tiene miedo. Ya ha tenido problemas con la policía antes y cree que, si dice algo, podría meterse en más problemas. No quise involucrarlo en esto». La sinceridad de Juan era palpable, y Elena vio el impacto de sus palabras en los rostros del jurado.
Era difícil no conectar con alguien que asumía sus errores sin excusas, pero negaba con convicción el crimen actual. Lucía entonces formuló la pregunta que parecía pesar más. Juan, ¿siente que está siendo juzgado por lo que hizo en el pasado y no por lo que realmente ocurrió aquí? Él suspiró y miró al jurado, luego a Elena, como si sus palabras también fueran dirigidas a ella. Sí, lo siento, siempre ha sido así. Desde que era niño, siempre era el culpable, aunque no hubiera hecho nada. Era fácil señalarme porque soy hijo de padres pobres, porque crecí en un lugar donde nadie tiene oportunidades. Cometí errores, pero ya pagué por ellos. Ahora estoy aquí otra vez, luchando no solo contra estas acusaciones, sino contra todo lo que las personas ya decidieron sobre mí antes siquiera de escucharme. El silencio en la sala era absoluto. Elena sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Juan eran un eco de algo que ella sabía que era verdad, pero nunca había enfrentado de manera tan directa. La fiscal intentó debilitar el testimonio en el contrainterrogatorio, destacando el historial de Juan y sugiriendo que tenía motivos para mentir, pero cada respuesta suya era firme y clara. «No puedo cambiar quién fui», dijo en respuesta a un intento de ataque a su credibilidad. «Solo puedo mostrar quién soy ahora». Cuando Juan dejó el estrado, algo en el ambiente había cambiado. Había dejado de ser solo un acusado. Ahora era una persona con una historia, con fallas, pero también con dignidad. Elena, mientras ajustaba su postura en la silla de magistrada, sabía que ese testimonio había cambiado algo dentro de ella, no solo en el caso, sino en cómo veía a Juan, al sistema e incluso a sí misma. Mientras el tribunal se dispersaba para un receso, ella lo miró brevemente. Él no devolvió la mirada, pero Elena sabía que su mensaje había sido recibido. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Juan no parecía estar solo. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando Lucía Ramírez se levantó, ajustándose ligeramente el saco. Su postura firme y mirada confiada indicaban que estaba a punto de cambiar el rumbo del caso. Era el momento de confrontar las evidencias frágiles presentadas por la Fiscalía y exponer la investigación negligente que había llevado a Juan Suárez al banquillo de los acusados. Su señoría, señoras y señores del jurado, ha llegado la hora de revelar la verdad detrás de estas acusaciones, comenzó Lucía, con un tono que mezclaba indignación y determinación. Caminó hacia la pantalla donde anteriormente se había proyectado el video de seguridad. Este video, la pieza central de la acusación, ha sido utilizado para intentar vincular a mi cliente con este delito. Pero volvamos a verlo con atención. El video fue reproducido una vez más, en cámara lenta, mientras Lucía señalaba detalles clave. Observen al hombre que aparece en el video. Lleva una sudadera azul y tiene una complexión genérica. No hay características faciales visibles. Además, el video está grabado con una calidad tan baja que las imágenes son poco nítidas. Su señoría, solicito que quede registrado que la defensa consultó a un experto en imágenes digitales, quien certificó que este video es inconcluso para fines de identificación. El especialista, convocado por Lucía, fue llamado a testificar. Explicó, con términos técnicos claros y comprensibles, que el video no tenía la resolución suficiente para identificar con certeza al individuo. Entonces, ¿se puede afirmar que no hay forma de garantizar que el hombre del video sea Juan Suárez?, preguntó Lucía. No, señora. No hay forma de garantizar eso, respondió el especialista. La fiscalía intentó refutarlo, pero el daño ya estaba hecho. El siguiente paso fue aún más audaz. Lucía llamó a declarar al oficial que había arrestado a Juan. Toda la sala se tensó. Todos sabían que era una figura influyente y poco acostumbrada a ser cuestionada.
Señor oficial, mencionó anteriormente que arrestó al acusado basándose en una descripción dada por el empleado y el video. Me gustaría saber, ¿encontraron la sudadera azul mencionada en el momento del arresto? El oficial vaciló antes de responder. No, no encontramos la sudadera. ¿Y alguna otra evidencia física? ¿Dinero robado? ¿Huellas digitales en la tienda? No, señora. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono ganando intensidad. Entonces, el arresto se basó únicamente en una descripción genérica y en el historial criminal de Juan Suárez. El oficial, visiblemente incómodo, no tuvo más remedio que admitirlo. Sí, el impacto fue inmediato. Los murmullos en la sala reflejaban la sorpresa de varios miembros del jurado, quienes claramente empezaban a cuestionar la legitimidad de la investigación. Lucía luego se centró en el empleado de la tienda, quien ya había dado un testimonio inconsistente. Lo interrogó nuevamente, esta vez sobre por qué había identificado a Juan. Yo pensé que era él porque el policía dijo que lo había sido, admitió el empleado a regañadientes. Elena, observando desde su estrado, sintió una punzada de indignación. Era evidente que el caso contra Juan se había construido sobre suposiciones y prejuicios. El momento más revelador llegó cuando Lucía cuestionó a la fiscal sobre por qué el video no se había sometido a un análisis más detallado antes del juicio. La investigación se realizó con la urgencia necesaria para detener al sospechoso, respondió la fiscal con un tono defensivo. ¿Urgencia o negligencia?, replicó Lucía, desafiando a la fiscal a responder por una investigación que ahora se desmoronaba ante los ojos de todos. Mientras la defensa desmantelaba, pieza por pieza, el caso de la fiscalía, Elena sentía el peso del juicio sobre sus propios hombros. Como jueza, su obligación era ser imparcial, pero no podía evitar el torbellino de emociones que la invadían. Pensaba en todas las veces que personas como Juan eran arrastradas a los tribunales sin que nadie cuestionara la falta de pruebas, en cómo el sistema que ella ayudaba a mantener fallaba con frecuencia en proteger a los vulnerables y, en cambio, perpetuaba ciclos de injusticia. Al final del día, cuando se declaró un receso, la tensión en la sala era palpable. Elena sabía que estaba presenciando algo más grande que un simple juicio penal. Era una lucha contra un sistema que con demasiada frecuencia se apoyaba en prejuicios y patrones viciados. Mientras la sala se vaciaba, Juan miró a Lucía con una expresión que mezclaba gratitud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, parecía creer que había una verdadera posibilidad de justicia. Elena, por otro lado, sintió el peso de su propia reflexión. No podía evitar enfrentarse a una verdad incómoda. El sistema al que había dedicado su vida era defectuoso, y tal vez era hora de hacer más que simplemente aplicar las reglas. Quizá era el momento de empezar a cambiarlas. El reloj del tribunal marcaba 5 minutos para las 2 de la tarde cuando el jurado regresó a la sala. La tensión era casi palpable. El silencio solo era interrumpido por pasos cautelosos y el sonido apagado de respiraciones contenidas. Elena Castillo estaba sentada en su silla de magistrada, intentando proyectar la calma y neutralidad que su posición exigía. Pero, por dentro, su corazón latía como un tambor. Juan Suárez estaba junto a su abogada, Lucía Ramírez, con la mirada fija al frente. Su expresión era indescifrable, pero los puños cerrados revelaban el peso de la espera. El juez auxiliar pidió que todos se pusieran de pie mientras el jurado entregaba el veredicto al oficial. Un momento que pareció eterno pasó antes de que el portavoz del jurado se levantara para anunciar la decisión. En el caso del Estado contra Juan Suárez, respecto a la acusación de robo y asesinato, el jurado declara al acusado
Inocente. Hubo un suspiro colectivo en la sala. Algunos, que parecían haber asistido solo para ver a Juan condenado, se removieron incómodos en sus asientos. Otros celebraron en voz baja, entre ellos Lucía, quien colocó una mano sobre el hombro de Juan en un gesto de alivio. Juan cerró los ojos por un breve momento, relajando ligeramente su postura tensa. Pero no había alegría en él, solo un cansancio profundo. Sabía que esa victoria no borraba los años de injusticias que cargaba. Elena golpeó el mazo para cerrar el juicio y anunció: «El tribunal agradece al jurado por su dedicación. El caso queda cerrado». Mientras la sala se vaciaba, Elena permaneció sentada observando a Juan. Estaba rodeado por Lucía y algunas personas que parecían conocerlo, pero pronto su mirada se cruzó con la de ella. Por un instante se miraron en silencio, el espacio entre ellos cargado de algo que ni el tiempo ni las circunstancias habían logrado borrar por completo. Juan caminó hacia ella. Los oficiales del tribunal dudaron, pero Elena les indicó que lo dejaran pasar. Se detuvo a unos pasos de distancia, mirándola con una mezcla de resentimiento y tristeza. «Felicidades, su señoría. Justicia hecha, ¿no?», dijo con tono amargo. Elena tragó saliva. No respondió de inmediato. «Juan, fuiste absuelto. Eso es lo que importa ahora». «¿De verdad?». Dio un paso hacia adelante, su voz baja pero cargada de emoción. «No lo entiendes, Elena. Hoy no gané nada. Solo no perdí otra vez. Pero tú tenías la oportunidad de hacer más que seguir estas malditas reglas». Elena se levantó, intentando mantener la compostura, pero las palabras de Juan atravesaron sus defensas. «Juan, yo...», comenzó, pero él la interrumpió. «Siempre tuviste una elección, Elena. Allá atrás, cuando éramos niños, podías haber luchado. Hoy podías haber hecho más. Pero elegiste esconderte detrás de esta toga, de estas reglas. Es fácil, ¿verdad? Fingir que esto es justicia cuando sabes que todo estaba diseñado para hundirme desde el principio». Elena sintió la culpa crecer en su pecho. Sabía que tenía razón. «Juan, sé que fallé, y no voy a disculparme porque sé que las palabras no son suficientes, pero quiero que sepas que voy a usar lo que tengo para cambiar lo que pueda. No puedo deshacer lo que pasó en el pasado, pero puedo intentar evitar que les pase a otros en el futuro». Él la miró durante un largo momento, antes de negar con la cabeza. «Espero que lo logres, porque gente como yo ya no tiene tiempo para esperar a que el sistema funcione». Sin más palabras, se dio la vuelta y salió del tribunal. Elena se quedó allí, viendo cómo se alejaba, cargando sobre sus hombros el peso de una vida moldeada por la desigualdad y el prejuicio. De vuelta en su despacho, Elena se sentó en su silla, pero esta vez no se sintió cómoda. La toga le parecía pesada, casi sofocante. Miró los papeles sobre la mesa y sintió que algo había cambiado dentro de ella. El sistema que había jurado proteger y servir no era perfecto. De hecho, era fundamentalmente defectuoso, y durante tanto tiempo ella había sido cómplice. Pero eso no tenía que ser el final. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su apartamento, Elena tomó una decisión. No bastaba con aplicar las leyes, había que cuestionarlas, enfrentarlas y, cuando fuera necesario, transformarlas. Juan Suárez estaba libre, pero su lucha continuaba. Y ahora, Elena sabía que también era su lucha. El mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero podía empezar, no solo como jueza, sino como alguien que entendía que la verdadera justicia era mucho más que seguir las reglas. Era comprender a las personas, escuchar sus historias y luchar para que todos tuvieran una oportunidad real de vivir sin cadenas invisibles. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba lista para enfrentar lo que viniera, y esta vez no huiría de la responsabilidad de marcar la diferencia.
Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.